Hoy reconozco que soy capaz de dar lo mejor de mí en toda circunstancia. Hola, hola, quien te saluda Carla Berríos en KB en Unión Live, un podcast creado a partir de un propósito vital en donde encontrarás diversas herramientas para ayudarnos juntos en este camino de sanación y así recordar el verdadero ser. Y reconociendo todas esas capacidades que cada uno de nosotros tenemos y podemos dar, seguimos aquí con la técnica de dejar ir del estadounidense David Hawkins, un camino de liberación, otro camino más que te puede ayudar al recordar tu verdadero ser, tu verdadero valor. Hoy terminamos con el capítulo del orgullo, ese nivel de conciencia que llama David, que es considerado por muchos como bueno. Así que puede que sí, puede que no, no lo sé. Lo que sí puede ser cierto es que entregar el orgullo te puede llevar al coraje y así a la aceptación. De este modo, pues observaremos también la gratitud como antídoto del orgullo y qué tienen que ver las opiniones con el orgullo. Y así vamos a dar paso al siguiente capítulo 9, el coraje ya como tal, cómo usamos el coraje para dejar ir. Así que sin más, vamos a continuar. La gratitud es uno de los antídotos del orgullo. Si hemos nacido con un coeficiente intelectual alto, podemos estar agradecidos por ello en lugar de sentirnos orgullosos. No es un logro, nacimos con ello. Si estamos agradecidos por lo que se nos ha dado y por lo que hemos conseguido gracias a los talentos recibidos de Dios, estamos en paz mental y somos invulnerables al dolor. Es curioso y cómico comprobar que la mente humana adhiere orgullo a cualquier cosa que lleve el pronombre mí. Podemos sentirnos absurdamente orgullosos de las cosas más triviales. Cuando vemos lo cómico del caso, no resulta difícil soltar esta emoción. Paradójicamente, algunas personas son vulnerables al esnobismo inverso. Se enorgullecen de sus gangas, entre comillas gangas, y conquistas de las tiendas de segunda mano. Su opinión de quienes pagan un precio excesivo por las cosas es que son ovejas que se dejan esquilar. Recitan, el necio pronto es separado de su dinero. Para los de esta banda de las tiendas de segunda mano, el símbolo de estatus es la ganga increíble. De hecho, a menudo compiten entre sí para ver quién encuentra las mejores ofertas. Es curioso comprobar que una prenda de vestir colgada en una tienda de segunda mano carece de valor hasta que se convierte en mía. Al instante se le concede un gran valor. Lo peor de anteponer el pronombre mío a las cosas es el orgullo que acompaña a este sentido de propiedad. Esto hace que nos sintamos llamados a defender todo lo que etiquetamos como mío. Podemos reducir nuestra vulnerabilidad al soltar el deseo de poseer. En lugar de decir mío, podemos usar las palabras un o una. No mi camiseta, sino una camiseta. Si consideramos nuestros pensamientos como una opinión, en vez de mi opinión, cambia el tono. ¿Por qué la gente se acalora tanto con sus opiniones? Es solo por esa sensación de propiedad. Si viéramos que solo es una opinión, ya no seríamos vulnerables a la ira orgullosa. Y esta pequeña pausa es para enviar un saludo y agradecimiento
a todos los que me escuchan y se encuentran en Turquía, Finlandia y en Noruega. Muchísimas gracias. Quizás sean pasajeros, viajeros que estén recorriendo estos lugares o en realidad si sean personas residentes de este lugar, no lo sé. Muchísimas gracias de verdad. Thank you so much. Las opiniones. Las opiniones están por todas partes. Todo el mundo en la calle tiene miles de opiniones sobre miles de temas y sus opiniones cambian de un momento a otro con cada capricho fugaz de la moda, la propaganda y la novedad. La opinión de moda hoy es la opinión de moda de mañana. La opinión de esta mañana está pasada de moda por la tarde. Podemos preguntarnos, ¿quiero exponer mi vulnerabilidad a los ataques al identificarme tan extensamente con todos estos pensamientos pasajeros y llamarlos míos? Todo el mundo tiene una opinión sobre todo. ¿Y qué? Cuando nos fijemos en la cualidad real de las opiniones, dejaremos de darles tanto valor. Si volvemos la vista hacia atrás en nuestra vida, veremos que cada error que cometimos estuvo basado en una opinión. Nos volveremos mucho menos vulnerables si ponemos nuestros pensamientos, ideas y creencias, que son opiniones, en un contexto diferente. Podremos verlos como ideas que nos gustan o nos disgustan. Algunos pensamientos nos dan placer, por lo que nos gustan. El hecho de que nos gusten hoy no significa que tengamos que ir a la guerra por ellos. Nos gusta un concepto en la medida en que nos sirve y disfrutamos de él. Por supuesto, nos dispondremos a descartarlo cuando ya no sea una fuente de placer. Cuando nos fijamos en nuestras opiniones, vemos que son nuestras emociones las que les dan lugar o les dan algún valor. En lugar de sentir orgullo por nuestros pensamientos, ¿qué hay de malo en que simplemente nos encanten? ¿Por qué no amar un determinado concepto por su belleza, por su cualidad inspiradora o por su utilidad? Si vemos nuestros pensamientos de esta manera, ya no necesitaremos el orgullo de tener razón. Mantengamos o no el mismo punto de vista sobre lo que nos gusta y lo que no nos gusta, ya no seremos propensos a la confrontación. Por ejemplo, si amamos la música de un determinado compositor, ya no necesitamos defenderla. Podemos esperar que a nuestro compañero también le encante. Pero si no es así, lo peor que podemos sentir es una leve desilusión por no poder compartir algo que personalmente valoramos y disfrutamos. Si intentamos esto, descubrimos que la gente ya no ataca nuestros gustos, disgustos y conceptos. En vez de una actitud defensiva, lo que ahora reciben de nosotros es aprecio. Ellos entienden que apreciamos ciertas cosas y por eso pensamos así, pero ya no nos critican ni nos atacan. Lo peor que podemos recibir es una broma o una actitud incrédula. Cuando el orgullo está ausente, también lo está el ataque. Esto es muy valioso en áreas como la política y la religión, históricamente tan propensas a provocar discusiones que se pasan por alto en las reuniones sociales. Si amamos nuestra religión, sea cual sea, nadie nos atacará. Sin embargo, si estamos llenos de orgullo, tendremos que evitar el tema por completo, porque surgirá rápidamente la ira como subproducto. Cuando valoramos verdaderamente algo, lo elevamos por encima de los temas sometidos a discusión. Nuestra reverencia protege aquello que realmente apreciamos y veneramos. Si decimos a alguien que hacemos algo porque disfrutamos de ello, no hay mucho que pueda argumentar al respecto.
Pero si le damos a entender que lo hacemos porque tenemos razón, al instante se le pondrán los pelos de punta, porque él también tiene una opinión sobre lo que implica tener razón. Nuestros valores son preferencias. Los mantenemos porque nos encantan y nos dan placer. Si los conservamos en este contexto, nos dejarán disfrutar de ellos en paz. El orgullo, por otro lado, despierta el ataque porque de él se infiere que somos mejores que. Muchas personas están orgullosas de sus regímenes dietéticos, en consecuencia discuten constantemente acerca de sus bondades. Incluso intentan imponerlos a familiares y amigos, haciendo alarde de la superioridad moral o del carácter saludable de su práctica dietética. Por el contrario, hay personas que siguen las mismas pautas porque les gusta hacerlo, porque se sienten mejor o porque siguen ciertas disciplinas espirituales. En consecuencia, nunca se las oye discutir porque no tienen nada que defender. Si alguien nos dice que come lo que come porque le gusta, no hay mucho que podamos decir al respecto, ¿cierto? Si por el contrario da a entender que la suya es la forma correcta de comer y por lo tanto la nuestra es errónea, lo que realmente están diciendo es que es mejor que nosotros. Y eso siempre suscita resentimiento. Cuando no tomamos una postura orgullosa con respecto a nuestras opiniones, tenemos libertad para cambiarlas. ¿Cuántas veces nos hemos quedado atrapados haciendo algo que en realidad no deseábamos porque habíamos adoptado estúpidamente una postura orgullosa basada en una opinión? Muy a menudo nos habría gustado cambiar nuestra forma de pensar o la dirección en la que íbamos, pero nos vimos encajonados por haber adoptado una posición orgullosa. Eso nos lleva a una de las resistencias para entregar el orgullo, y es el propio orgullo. En una posición orgullosa, uno de los problemas subyacentes es el miedo. Tenemos o tememos que si cambiamos nuestra posición en un asunto, la opinión de los demás sobre nosotros se vea afectada negativamente. Una razón por la que necesitamos ser humildes con respecto a nuestras opiniones es que éstas cambian a medida que profundizamos en cualquier tema o situación. Lo que parece ser una determinada forma tras un examen superficial, a menudo resulta ser muy diferente cuando entramos en ello. En esto consiste la consternación del político que hace promesas basadas en fantasías sobre lo que es posible, pero a medida que asume el poder, se da cuenta de que las cosas son muy diferentes de como las había pensado. Los problemas son mucho más complejos. En realidad, la situación se debe al efecto neto de muchos factores poderosos. Lo único que los políticos nos pueden prometer realmente es que utilizarán el mejor criterio posible por el bien de todos, conforme profundicen en cada tema. Este aspecto evolutivo de la vida es todo lo que cualquiera de nosotros puede prometer, y saber esto nos protegerá de la desilusión. Esta es la seguridad de la mente abierta, o la llamada mente del principiante en la práctica Zen. Cuando tenemos la mente abierta, admitimos que no estamos en posesión de todos los datos y que estamos dispuestos a cambiar de opinión a medida que la situación se desarrolla. Así, no nos encerramos en el dolor de defender causas perdidas. Esto es muy cierto, incluso en las áreas que creemos basadas en datos estrictamente objetivos y observables, como las ciencias. Por ejemplo, en realidad, la ciencia trata con hipótesis y la opinión científica está en constante proceso de flujo y cambio. Para gran sorpresa de los legos en esta materia, la opinión científica también está sujeta a las modas, a la popularidad fugaz, a la ceguera del paradigma y a la presión política. Por ejemplo, en el campo de la psiquiatría, la relación entre la nutrición, la composición sanguínea, la función cerebral y la enfermedad mental no ha sido muy popular en el pasado.
Los científicos y los médicos que trabajaban en esta área se encontraban en el grupo de MODE. Con el paso del tiempo se fue demostrando el valor de este campo de investigación y la opinión científica cambió. Se hicieron importantes descubrimientos y surgió toda una industria que empezó a proporcionar productos basados en estos hallazgos. Actualmente el tema se considera respetable, por lo que los médicos y los científicos pueden investigar en esta área y ser aceptados como parte del grupo de moda, entre comillas. El orgullo, por tanto, también es responsable de impedir el progreso científico. Lo vemos, por ejemplo, en el rechazo de las teorías del calentamiento global. El orgullo nos ciega a muchas cosas que serían profundamente beneficiosas. Para una mente orgullosa, aceptarlas supondría aceptar la posibilidad de equivocarse. Cuanto más poderosos somos interiormente, más flexibles nos volvemos, por lo que estamos abiertos a todo lo que es beneficioso. El orgullo nos impide ver lo obvio. Miles de personas mueren a causa del orgullo. Literalmente renuncian a su salud y a la vida misma. Los adictos y alcohólicos se encaminan hacia su muerte a causa de la negación que es inherente al orgullo. Otros tienen el problema, yo no. Ese es el típico lenguaje. El orgullo nos impide reconocer las propias limitaciones y aceptar la ayuda que necesitamos para superarlas. Nos aísla. Cuando soltamos el orgullo, llega la ayuda para hacer frente a los problemas con los que luchamos. Podemos experimentar y probar la verdad de este principio escogiendo un área en la que tengamos dificultades para entregar completamente todo el orgullo. Cuando lo hacemos, empiezan a ocurrir cosas sorprendentes. Soltar el orgullo abre la puerta para que recibamos lo más beneficioso para nosotros. ¿Estamos dispuestos a dejar el orgullo y el sentimiento de superioridad? Cuando abandonamos la pseudoseguridad del orgullo, experimentamos la verdadera seguridad del coraje, la autoaceptación y la alegría. Capítulo 9. El coraje. Los sellos distintivos del coraje son el conocimiento y el sentimiento yo puedo. Es un estado positivo en el que nos sentimos seguros, hábiles, adecuados, capacitados, vivos, capaces de amar y de dar, con gozo de vivir. Tenemos sentido del humor y claridad. Somos capaces de actuar y de confiar. Nos sentimos centrados, equilibrados, flexibles, felices, independientes y autosuficientes. Podemos ser creativos y abiertos. En el coraje hay una gran cantidad de energía, acción, capacidad para dejar ir, para estar ahí, para ser espontáneos, comprometidos, ingeniosos y alegres. En este estado podemos ser muy eficaces en el mundo. El coraje para dejar ir. El nivel del coraje es muy útil en el mecanismo de la entrega y la rendición. En el estado de coraje sabemos que podemos observar nuestros sentimientos. Ya no debemos temerlos, podemos gestionarlos, podemos con ellos, somos capaces de aprender a aceptarlos y a estar libres de ellos. Estoy dispuesto a correr riesgos, a dejar los viejos puntos de vista y a explorar otros nuevos. Estoy dispuesto a ser feliz y a compartir mi experiencia con otros. Me siento predispuesto y capaz. A menudo es fácil dar el salto desde cualquiera de los sentimientos inferiores hasta el coraje, simplemente afirmando nuestra valentía para observar y gestionar los sentimientos. Con la mera voluntad de observarlos y empezar a gestionarlos, aumenta la autoestima. Por ejemplo, si tenemos un temor y no estamos dispuestos a mirarlo, nos sentimos mermados y nuestra autoestima disminuye.
Si estamos dispuestos a examinar ese miedo, a reconocer su presencia, a ver cómo ha inhibido nuestra vida y a comenzar a entregarlo, la autoestima aumenta sin importar si el miedo desaparece o no. Todos sabemos que se necesita valentía para afrontar el miedo. Apoyamos a las personas que se enfrentan a sus temores y tratan de hacer algo al respecto. La valentía es una de las características de la nobleza y hace que una persona sea verdaderamente grande. A pesar de toda su programación negativa y a pesar de su miedo, la gente valiente avanza por la vida sin ninguna garantía y sin saber siquiera si las cosas van a mejorar. Así que el coraje aumenta nuestra autoestima y nos brinda el respeto de los demás. Ya no necesitamos sentirnos avergonzados. Veamos el ejemplo de un hombre que sufrió toda su vida de terror a las alturas. Trabajó para liberarse del miedo durante varios años y había mejorado mucho, pero aún quedaba mucho por hacer. Esto fue evidente cuando fue al Gran Cañón con un amigo. Al principio se apartaba a unos 6 metros del borde del precipicio. En años anteriores no se habría acercado ni siquiera a una manzana. Ahora estaba allí, vacilante. El amigo le tomó la mano y le dijo: ven al borde conmigo. Y así lo hizo. Continuó entregando el miedo mientras avanzaba y se dio cuenta de que podía estar al lado del precipicio, aunque no sin sentir una incomodidad considerable. Cuando se fueron del borde del cañón, el amigo lo miró con aprobación y dijo: bueno, al menos lo hiciste. Sé el valor que has puesto en esto. A pesar de que no había superado totalmente el miedo, al trascender una barrera interna se ganó su propio respeto y el de los demás. Cuando tenemos estas experiencias reveladoras, comenzamos a percibir nuestro miedo como de manera diferente y deja de avergonzarnos. Dejamos de permitir que anule nuestra verdadera valía. Nuestra fortaleza interior y nuestra autoaprobación van aumentando y así a su debido tiempo, los temores subyacentes que requieren coraje para superarlos disminuyen hasta tal punto que entramos en la aceptación. Y nos despedimos de este episodio con la siguiente frase: si estamos agradecidos por nuestros dones y talentos y por lo que hemos conseguido gracias a ellos, estamos en paz mental y somos invulnerables al dolor. Nos escuchamos en el próximo episodio para continuar con el mecanismo o la herramienta Dejar Ir, el camino de liberación de David Hawkins. Un camino más para ayudarte en este recordar tu verdadero valor. Gracias, gracias, gracias.